Génesis capítulo 17, quiero leer con ustedes por lo menos unos cuantos versículos. Y dice la palabra: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Esta es una de las apariciones de Dios a Abraham después del llamado en el capítulo 12 del Génesis, donde le ha dicho: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Muy importante la aparición que hace, porque es para hacer un pacto con él. Porque Dios prácticamente abandonó la comunicación con el hombre desde que lo sacó del huerto. Cuando lo sacó del huerto, dejó de hablar directamente con Adán y Eva. Adán y Eva le conocieron, de hecho. Pero ¿qué pasó con la descendencia de Adán y Eva? Que ya no podían hablar con Dios directamente ni verlo cara a cara. Entonces surge lo que llamamos nosotros la historia. Lo que le cuentan, lo que te dicen de ciertas cosas. Lo cual se vuelve una tradición. Y cuando se vuelve una tradición no es otra cosa más que transmitir o comunicar cosas de generación en generación. Yo tenía un entrenador de fútbol que me decía: anda y hazte famoso, juega como tú sabes jugar, porque la historia hablará por los hombres. Y eso es verdad, la historia habla de nosotros. Entonces, ¿cómo conocían a Dios los demás? A través de historias. Y fue así como hicieron un Dios tradicional. Fue así como comenzaron a hacer a un Dios por un lado, pero Dios a otros les habló directamente, como en este caso Abraham. Y otros más que vamos a ver en el camino. Pero Abraham le habló personalmente en muchas ocasiones. Eso no impide que Dios nos puede hablar a nosotros, pero hay requisitos para oír a Dios. A veces nos equivocamos porque no hemos oído verdaderamente a Dios. Eso requiere estar en el monte, tener tiempo de oración, tener tiempo. Hay un predicador, Spurgeon parece, dice que la primera hora que él ocupa para orar es para pedir perdón. La segunda hora para darle gracias a Dios. Y hasta en la tercera hora comienza a entrar en la dimensión del Espíritu para que pueda hablarle a Dios. Y la cuarta hora, dice, es para tratar de oír a Dios. Imagínese usted. Por eso es que el Señor oraba horas en la noche, noches enteras, porque tenía un método para oír a Dios. La pregunta mía es: ¿cuál es tu Dios ahora? ¿O qué sabes tú de Dios? Si es una historia, si lo guardas como en la escuela dominical, o qué es tu Dios ahora, ¿qué puedes hablar de Dios ahora? ¿O es un Dios de los antiguos? ¿O es un Dios tradicional? ¿Es un Dios que te lo pusieron ahí en la mente y no sabes ni cómo desenredarlo? Por eso quiero hablar esta mañana un poquito sobre este tema, que no te engañe la tradición. Tu Dios existe. Que la tradición no te engañe, porque tu Dios vive, existe. Pero la pregunta sigue siendo: ¿qué tienes dentro de tu corazón? ¿Tienes a un Dios tradicional? ¿Lo que te enseñaron tus padres que es bueno? No estoy diciendo que lo de tradicional es malo, no. Porque por el contrario, la palabra dice: instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. ¿Por qué? Porque se lo tienes que comentar, decir. Pero no solo eso, inculcarle otros deberes, como le inculcan los deberes cívicos, también los eclesiásticos, uno de ellos, congregarse.
Que el niño el domingo esté desesperado por venir a la iglesia porque ya lo hizo tradición, ya lo hizo para él algo importante. Pero si no enseñamos eso, vamos a tener un Dios tradicional en nuestras vidas, que se vuelve ocasional para algunas cosas. ¿Sabe? El hombre desde el huerto del Edén no ve a Dios. Y esto es bien importante que le diga. ¿Por qué razón? Porque Dios lo cegó. Le tapó los oídos y los cegó. Por eso es que cuando la profecía de Isaías dice, anda y predícales y no te van a oír, anda y háblales y no te van a ver. Sencillamente por eso, porque el hombre está ciego. Mientras no intente volverse a Dios, no hay cambio. ¿Y por qué no se vuelve a Dios? Porque se inclina más a la maldad. Y cuando se inclina más a la maldad, Dios más se separa de él. Entonces esa comunicación está rota, hermanos. Por eso el Señor envió a que hablaran al pueblo. Dios le mandó palabra a los que creen en él. Fíjense que Abraham fue llamado cuando tenía 75 años para levantar un pueblo en él. Pero en este momento que se le aparece de nuevo tiene 99. Si usted lo lee de nuevo, dice 99 años. ¿Cuántos años han pasado para volver a oír a Dios? ¿Cuántos años vivo yo para oír a Dios? 70 años he cumplido. ¿Y cuántas veces he oído a Dios? No las puedo decir porque me da pena. Pero hay gente que dice todos los días, dice Dios me habló. Hermanos, cuidado. Cuidado, no es así nomás. 75 años para 99 para oír de nuevo a Dios. Aunque sí, en este caso, pues estoy exagerando, lo oyó en otras oportunidades. Pero aquí lo que le está diciendo es algo que debemos tener con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la tradición no engendra ningún buen espíritu en ti. La tradición no engendra ningún Espíritu Santo en ti. La tradición es una historia para aquellos que no quieren asimilarla. Abraham le habló a Isaac de esto. Y fíjese bien que cuando va a destruir Sodoma y Gomorra, Dios dice, ¿acaso yo voy a destruir Sodoma y Gomorra sin contárselo a Abraham? ¿Por qué lo dijo? Porque tenía un Lot que había él educado en el camino y estaba en Sodoma y Gomorra. Porque él sabía que tenía gente que salvar allí y hizo un negocio con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el hombre no quiere? La tradición, cuando lo consideras una historia, Dios va a ser una historia en tu corazón. Yo no he venido esta mañana para contarte historias de Dios, aunque debo hacerlo, la palabra es linda. Por eso la leo y me gozo con las historias escritas. Pero de este libro, que lo considero sagrado, escrito por más de 40 autores en 1600 años, que tiene la palabra de Dios verdadera, que es la revelación de Dios a los hombres. A Él le creo yo. Y le creo, hermano. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios va a usar para hablarnos. Pero mira, esta parte importante, cuando no crea ningún espíritu la palabra, es porque hay descuido espiritual. El hombre se separa espiritualmente de las cosas de Dios, entonces no captura nada en su mente y se queda con una historia, hermano. Por eso cuando los jóvenes llegan a la universidad y la primer filosofía que les ponen, los pone panza abajo. ¿Por qué? Porque se agarran de la filosofía y apartan a Dios. ¿Se acuerdan que yo les pedí orar por un muchacho que aquí públicamente lo digo, se llama Diego? Ninguno ha orado por él, ¿verdad? Me dijo, pastor, yo soy ateo. ¿Cuántos años tienes tú? 14, y de ser ateo, como 2. Pero ¿qué tuvo en los años anteriores? ¿Qué tiene tu hijo en los años a esta altura, hermano? Si solo tiene una historia, tiene una tradición que le van contando y no la almacena en el disco duro ni en el RAM porque no puede. No hay espíritu. Porque no lee la palabra, no le dan la palabra. Mire, lo que ocurrió con esta gente antigua, muchos decidieron no creer a la tradición. Lo que le decían sus padres no les interesaba. Se iban por la nada. Y todo lo dejaba en una historia, en una letra muerta, y decidieron
Apartarse. Y aquí cuando deciden apartarse, comienzan a perder el camino de la verdad. Fíjese, hermano, que perder el camino de la verdad es la cosa más terrible que le puede pasar a una persona. Una persona desorientada, la toma un problema y va ciego. Se le muere una persona y queda ciego. Le puede pasar 1000 cosas y no encuentra la salida. Pero el que es sabio, el que es inteligente, busca a Dios. Y cuando se encuentra con Dios, Dios le habla. ¿Por qué? Porque está en los caminos de Dios. Y por eso es que Dios busca a los hombres que le quieren oír. Y Abraham le ha dicho, Abraham, ya estás viejo, tenés 99 años, pero yo vengo aquí a ti y te quiero decir algo. Yo, le dice Dios, yo soy el Dios Todopoderoso. Mire qué identidad la que le dio. Hermano, cuando se te presentan las dificultades, ¿hay un Dios todopoderoso para ti? Sí, pero tradicional. El Dios tradicional todopoderoso no debe de existir, hermano. La tradición es una historia que te está enseñando y verdaderamente te está enseñando, pero te puede enseñar mal. El Dios que se le presenta a Abraham le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Cuando le da esta identidad a Dios, se queda pensando uno, ¿verdad? Y yo cuando estaba pensando en escribir esto para ustedes, primero hay que orar. Y decía yo, ¿cómo creyeron los otros? Porque a cuánta gente no le han hablado de Dios. ¿A cuánta gente no le han dicho que Dios es todopoderoso y no lo cree? ¿A cuánta gente le han dicho todo esto y no lo cree? Mire, cree más en el poder de las cosas, porque por ejemplo, te dicen, mira, si voy a comprar un carro, ¿y qué carro vas a comprar? Pues no he decidido, fíjate, pero me ofrecen un todoterreno. Y me ofrecen un sedán. Y viene el otro y le dice, ¿y para qué calles lo querés? Si es de a popa, es un todoterreno. Pero si es un sedán, es para allá, bueno, ya saben dónde están las mejores calles. Pero ¿qué es lo que busca? El poder. El poder del vehículo todoterreno. Yo, aunque viviera en calles bonitas, preferiría el todoterreno, porque es poderoso. Pero cuando se te presenta la oportunidad de entender que Dios es todopoderoso, ¿qué piensas tú? Allí tienes que echar mano del Dios tradicional o del Dios verdadero. Aquí es donde entra la fe en juego, hermanos, y creerlo con las botas puestas y morir con las botas puestas, pero creer que Dios es todopoderoso. Porque le dice, yo soy, le dice Abraham, el Dios todopoderoso. Lo que le está diciendo, yo soy la máxima potencia. Yo soy omnipotente. Eso le está diciendo, yo lo puedo todo. Y por esa razón de ese poder es que Dios, a través de la tradición, que por cierto es buena, ¿verdad? Estoy diciendo que no es mala, si el problema es cómo te la dan, lo que sabes de Dios. ¿Se acuerdan cuando Josué iba a conquistar Jericó? Usted lee que dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Pero ya Josué había mandado espías. Y fíjense que esos espías fueron protegidos por una mujer prostituta. Una mujer prostituta que viene tejiendo el hilo de las Sagradas Escrituras para el nacimiento de Jesucristo. Pero esa mujer, cuando se enfrenta con los israelitas que van a inspeccionar la tierra, los protege. Y no solo los protege, sino que expresa la tradición, lo que le han contado. Te lo voy a leer, Josué capítulo 2, perdón. Y la mujer, cuando está con ellos en el versículo 2:10, Josué 2:10, dice, porque nosotros hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Oiga, esa historia, hermanos, ¿cuántas veces te la han contado? ¿Cuántas veces el predicador te dice, Dios va a abrir tu Mar Rojo, Dios va a hacer que pases el problema? Y comienza a darte un montón de cosas, pero tú no has entendido el poder de abrir el Mar Rojo. No hemos podido lograr comprender que esta mujer solo le contaron que Dios había abierto el Mar Rojo para los israelitas y ya están creyéndolo.
Esa es la tradición buena que te puede llevar a la realidad. ¿Por qué? Porque esta mujer buscó el ámbito espiritual. Se encontró con que necesitaba la salvación. Se encontró con que necesitaba una alianza. Se encontró con que necesitaba verdaderamente a Dios, hermano. El hecho de ser ramera no implicaba que se podía perder. Era al contrario. Pues entre más malo, más se perdona, dice el Señor. Entonces esta mujer dijo esas palabras. Hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que habéis hecho de los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a los fulanos y fulanos. Oyendo esto, dice el versículo 11, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en el hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa, hermana, es la parte importante. Si a ti te hablaron de Dios hace muchos años, te vienen hablando todos los días, eso tradicionalmente pasa, pero tú tienes que guardar y aferrarte a la verdad. Es cierto, Dios existe, la tradición también, pero la historia puede cambiar ritmo y puede cambiar tiempo. Es importante que a Dios no lo cambies nunca de tu mente ni tu corazón, porque Él no es un Dios tradicional, es un Dios verdadero que existe para estar diciéndote: yo soy el Todopoderoso, yo soy el poderoso, le dijo a Abraham, yo soy el Dios poderoso, solo te pido que andes delante de mí. Oiga, hermano, ¿cómo vamos a hacer entonces? Andar delante de Dios. Mira, cuando Dios busca a los hombres, los busca para esto, para implantar la fe. En esa mujer que era prostituta, había puesto la fe por lo que oyó, por lo que le contaron, por lo que se dijo, lo creyó. Y al final de la historia, usted lo lee, no lo vamos a leer ahora, le dijo a ellos: yo los he guardado, pero ustedes cuando vengan y tomen Jericó, porque ya sabemos que es de ustedes, no se olviden de nosotros, de la casa de mi padre. ¿Y qué le dijo el espía? Le dijo: no, al contrario, este mismo cordón de grana que has colgado, cuélgalo cuando vengamos tomando Jericó, porque por ahí van a salvarse. Oiga, Dios no se queda con nada, porque Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que sepamos, por eso es que nos levanta. Y aquí levanta el pacto con hombres. ¿Por qué? Para que la descendencia de Abraham conozca a Dios, hermano. Porque cuando Dios preparó a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, le está diciendo: tu bendición va a llegar a través de Jesucristo a los gentiles. Mire hasta dónde nos ha mandado Dios con la bendición de Abraham. Y Abraham por eso está dando la palabra, por eso está hablando de la palabra, porque él sabe que hay que andar delante de él. Pero andar delante de él, hermano, es una condición que a veces no cumplimos. Nosotros, hermano, lo que más hacemos es separarnos espiritualmente de Dios y creernos la historia. Y la verdad es que debemos de pensar en el amor de Dios que tiene, pero andar delante de Dios. Mira, si Dios se identificó con Abraham y le dijo: yo soy el Todopoderoso, no hay más que una identificación total, porque Él es el que todo lo puede. No andes buscando la camioneta todoterreno, porque Dios va a mostrar su poder, hermano, a los que creen, los que siguen la tradición verdadera. Porque le repito que tradición es darle seguimiento a las cosas de generación en generación. Entonces, ¿qué pasa con los pueblos que les metieron tradiciones equivocadas? ¿Qué pasa con los pueblos que viven tradiciones raras? Y sentí hablar esto, ¿por qué, hermano? Porque mira, a los que a Abraham se le presenta Dios y le dice que va a ser una nación con él, ya están benditos. Porque esos van a tener sabiduría, van a tener el conocimiento, van a tener el poder, van a tener la palabra y van a conocer a Dios. Y ¿sabe qué importante llegar a conocer a Dios? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de llegar a esa parte del entendimiento. Si Dios dice: yo soy el Todopoderoso y lo que me pide es andar delante de Él, ¿por qué no lo voy a hacer? Y esa es la parte de la iglesia.
que a la iglesia le predicamos, le enseñamos, al final, hermanos, terminan con historias. Y no debe ser así. Dice que hay gente que ya no va a la iglesia, ya no viene. Y le pregunto, no, me dijo, es que en la iglesia fulano de tal, y yo tengo que sacar una teología para enseñarle. Para poder decirle que la persona que la sacó de la iglesia no la salva, tengo que hablar un montón de cosas. Mejor venga y le explico aquí en el culto. Porque la gente que habla y dice no te va a salvar, quien te salva es Cristo, la sangre de Cristo. No hay otra forma. Lo que digan o te miren mal, hermano, no les hagas caso. Dios está buscando darte una oportunidad de esa maravillosa. Y cuando sientas te ha revelado la palabra, te ha sacado como sacó a la mujer ramera de Rahab. Dios te va a aclarar conceptos divinos lindos. Mira, fíjate que yo te voy a recordar una historia. A los que siguen verdaderamente la tradición. Cuando tú lees el libro de Job, te quedas pensando, ¿por qué Job hizo eso? ¿Cómo conoció a Dios? ¿O cómo estuvo pensando Job que era Dios? Un hombre de mucho dinero, un hombre que todo lo tenía, digamos, era poderoso. Dice la Biblia que era poderoso. Pero tenía a Dios no en la tradición, lo tenía en su mente y su corazón. Porque cuando en la mañana decía, mis hijos quizás han pecado, voy a hacer un holocaustito aquí al Señor por si han pecado. Lo deberían de haber hecho los hijos, no él. Y luego en la tarde otro. Y después de decir que era un hombre íntegro, que era justo delante de Dios, aparece con 10 ataúdes en su casa, hermano. Y después de los 10 ataúdes la mujer le dice que se va a ir. ¿Cómo queda Job enfermo? Pero a Job le habían contado de Dios, sí. Había oído a Dios, sí. Pero lo tenía tradicionalmente hablando, no lo había visto. Por eso es que al final de su discurso, que es la parte que voy a leer y que me encanta predicarla, hermano, porque esto es lindo. Le dice en el capítulo 42, cuando le responde Job a Dios y le dijo, yo conozco que todo lo puedes. Oiga, cuando Job le dijo eso, todavía está enfermo. Todavía está enfermo Job rascándose con un palito y le dice, yo sé que todo lo puedes. Es lo mismo que le dijo a Abraham, yo soy el Todopoderoso. Oiga, hermano, cuando esta palabra llega a tu corazón tienes que entenderlo. No importa cuál sea tu problema, tu situación que estés viviendo. Solo dile, Señor, yo solo sé que tú todo lo puedes. Y dice, y solo anda delante de mí. Va a revisarme los pies, a revisarme dónde estoy y cómo estoy, para poder justificar conmigo mismo que conozco que todo lo puede. Mira, y le sigue diciendo, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, hermano. Esta es otra cosa importante. A veces queremos nosotros esconder los pensamientos, si Dios es el único que escudriña los pensamientos y los corazones. Cuando tú reniegas por tu problema, cuando tú reniegas por esto y por lo otro, Dios ya lo sabe. Job dice que no pecó en nada, aún a pesar de los problemas que le dio la enfermedad y la separación de sus hijos y su mujer. Hermano, Job no pecó. Y dice, ¿y quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Solo Dios. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Mira, qué examen más bueno el que se hizo. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y viene y le ora y le dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y oiga lo que dice, de oídas te había oído. Este Job lo que está diciendo, todo lo que me contó la historia, todo lo que por tradición fue transmitido a mí, todo lo que me contaron los antepasados, yo lo creí y lo atesoré para mí porque es verdadero. No agarré tradiciones erradas ni equivocadas, porque todo aquel que se va a una tradición errada y equivocada lo envuelven y lo van hasta condenar. Hermano, si tradicionalmente quieres creer en Dios, es lo que dice la palabra y lo repito, si la palabra lo dice es verdadero, aunque lo consideres tradición, pero no debes
puedes tener un Dios tradicional en tu mente ni en tu corazón. Tienes que tener al Dios verdadero que vive y reina por los siglos de los siglos para gobernar el pueblo, para ser el todopoderoso del mundo, del universo. Ese es el Dios que no es tradicional, hermano. ¿Por qué? Porque las tradiciones nos entorpecen, nos ciegan, nos hacen daño. Aquí está este hombre diciendo, yo de oídas te conocía. Pero miren el agregado, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué lo dijo si no estaba todavía alentado? No había venido para él la prosperidad, no había venido nada. Pero este hombre ya está adelantándose y está diciendo, de oídas te conocí, mas ahora mis ojos te ven. Y Abraham le está diciendo, oye Abraham, tienes 99 años y yo soy el Dios Todopoderoso. Solo anda delante de mí. Y dice el versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Ahí viene ya la relación directa de lo que Dios quiere. Exige que andemos delante de Él, que tengamos obediencia, que seamos honrados, que seamos serviciales para ser acreedores de las promesas. Pero mira, Dios se va a identificar para sacarte de una tradición. Elías, hermano, fue enviado a predicar, y esto ya lo he dicho en otros sermones, pero vale la pena repetirlo. Elías vino a predicar a un pueblo con mentalidad tradicional. Un pueblo atrapado por la tradición de Jezabel con sus dioses. Cuando Elías viene a presentarse y le dice acá, reúnemelos en el monte Carmelo. Estoy leyendo en Primera de Reyes capítulo 18. Reúnemelos en el monte porque quiero hablar con ellos. Y la primera cosa que les dice, ¿hasta cuándo claudicarán en dos pensamientos? Hermano, cuando la tradición te la han puesto errada, la historia te la han dado equivocada, tú vas a tener no dos, sino más pensamientos cerrados. Cualquier filosofía barata te va a atrapar. Y perdonen los universitarios, la filosofía para el evangelio son baratas, son fábulas. Para ellos es una nota que van a sacar, pero ese es el problema. Mira, a mí me da pena a veces hablar de esto, pero tengo que decirlo. Elías llegó a decirle, ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Y te lo voy a leer más claro en algunos versículos para parafrasear otros. 18:21 dice de esta manera, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele, y si Baal, váyanse con él. Y el pueblo se quedó callado. ¿Por qué se quedó callado? Porque la tradición los envolvió, los hizo pedazos, no entendían. Y decían, bueno, ¿cómo es esta cosa? Yo no entiendo. Jezabel, que es la esposa del rey Acab, nos ha dicho esto y bla, bla, bla. La historia. Y la historia de Dios que venía de generación en generación la habían votado. No les interesó. Hubo poca importancia. Y entonces cayeron en el error, hermano. Y la iglesia no puede tener un Dios ocasional. Dios es ahora y siempre. Tengas o no tengas problemas, Dios va a seguir siendo Dios y sigue siendo el poderoso Dios que se le presentó a Abraham. Aunque tu crisis sea grave, muy mala, tu enfermedad puede ser cual sea, pero tú eres un ser humano. Pero Dios es espíritu y es el todopoderoso. Mira hermano, cuando Elías invoca y se da cuenta de esas tres cosas, los vio que no tenían conocimiento y poca importancia, los vio con dos pensamientos y los vio tradicionales. Entonces dice Elías que hizo el holocausto. Te voy a leer el 36 y el 37 que dice así. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Por qué se refirió este hombre a un Dios tradicional? ¿Por qué no les dijo, aquí estoy yo, soy Elías, y vengo en representación de Jehová de los ejércitos a hacer un holocausto y comprobarles que el Dios que yo tengo tiene poder? No dijo así. Yo vengo, dijo, en el nombre del Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham y el Dios de Israel.
Lo que les quiso decir, la tradición les viene diciendo a ustedes, contando la historia desde el huerto del Edén que hay un Dios, les viene contando por los profetas que hay un Dios, les viene contando por los patriarcas que hay un Dios, y les sigue contando que hay un Dios y que ese Dios es único y es verdadero. Eso es lo que Elías está haciendo en el holocausto. Les dice: yo vengo en representación del Dios de Jacob, de Isaac, el que ustedes ya conocen, el Dios propiamente de ustedes en Israel, que se llama Jehová de los ejércitos, en el nombre de ese Baal, porque Él quiere, a través de lo que va a hacer, entender al pueblo, hacer entender al pueblo que hay un solo Dios en el mundo. Y mira lo que dice: yo soy el que viene en nombre del Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu profeta, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y le dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Para qué? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué es lo que ha hecho Elías? Respóndeme, Señor, porque estoy frente a un pueblo idólatra. Respóndeme porque estoy frente a un pueblo falto de conocimiento. Respóndeme porque estoy frente a un pueblo que no claudica de dos pensamientos. Respóndeme porque son ignorantes. Respóndeme porque quiero que vean que tú eres el Dios verdadero. Y ustedes conocen lo que pasó cuando humilló a los Baales, cuando vino el holocausto de Elías. No le puso un fósforo, no le puso nada, sino que elevó su oración al cielo, y Dios le respondió con un fogonazo y se quemó el holocausto para demostrarle al pueblo que Dios es el Dios todopoderoso, que Dios es el único que puede humillar, que puede hacer y puede darte oportunidad de vida, amado hermano. Ellos recuperaron algo esa vez. Por eso es que Dios es de pacto. A Abraham, volviendo otra vez al capítulo 17, le dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Cuando le está diciendo esto, hermano, es un pacto entre Dios y un hombre. Y uno se pregunta, hay mucha gente que anda diciendo: yo he hecho un pacto con Dios. Yo lo reviso, lo veo y no le pregunto porque me da pena. Pero es Dios el que me va a buscar a mí para hacer un pacto. Y si Dios me dice: te elegí porque quiero hacer un pacto contigo, pero vuelve otro día para confirmar si andas delante de mí. 25 años te esperó Abraham. A los 75 lo llamó y no pasó nada. A los 99 le dice: yo soy el Dios todopoderoso que está frente a ti. Solo anda delante de mí porque quiero hacer un pacto contigo como hombre para darte una gran nación. Hermano, tú no andes diciendo que has hecho un pacto con Dios. Mejor dile: Señor, ¿por qué no haces un pacto conmigo? Y Dios te va a decir: vas a cumplir todo lo que te pido. Y si tú le dices sí, ya pactaste con Dios. Esa es la fórmula para tenerlos callados. Es que no podemos andar diciendo esto, hermano. Si Abraham calificaba, tú también calificas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo no estoy diciendo que no. Lo único que sí te voy a decir que la verdad escrita es la que te va a hablar, y Dios te va a hablar. Que te hable audiblemente, no lo sé, y si así fuera, qué maravilloso, hermano. Pero tienes que tener cuidado con esto. Mira, ese pacto que hacía servía para alcanzar el mundo. Porque le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y volvemos al mismo aterrizaje. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, Abraham, que dio a su Hijo único, de Abraham, para que todo aquel que Él crea, el mundo, no se pierda y tenga vida eterna. Está completo ese versículo. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios está ahí: yo te daré un gran pueblo. Y a través de Abraham venía a alcanzar los gentiles. Abraham, los hijos de Abraham. Fíjense que aquí está una confusión. Cuando discuten con Jesús, los israelitas le están diciendo: nosotros a Abraham tenemos por padre. No, nosotros a quien conocemos es a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Quién eres tú para traernos esto? Y discutían con el Señor. ¿Sabe lo que hacían? Era renunciar a Dios.
porque se quedaron enfrascados en la tradición y nunca leyeron lo del profeta que iba a venir, nunca estuvieron atentos a la profecía. Amado hermano, nosotros tenemos esa ventaja ahora cuando la palabra se nos es revelada. Por eso es que Pedro está diciendo que tenemos la profecía más segura, porque es como una antorcha que alumbra en el momento oscuro, pero que cuando nace el lucero de la mañana en tu corazón, cambia. Y ese eres tú como cristiano. Y Dios pagó una factura con su Hijo por ti y por mí, para que ahora nos gocemos. ¿Cuántos creen eso, hermano? Eso es verdad. Entonces Jesús vino para cambiar la tradición de los pueblos. Vino para que al pueblo que lo rechazó, pero los que lo recibimos y creemos en Él, estamos en victoria. Voy a leerte los versículos finales del sermón, porque me han dicho que se van y no vienen al culto a las 10:30 porque no hayan parqueo, así es que van a desalojar luego. Puede salir en el video, no hay problema. Juan recoge esto y dice, el versículo 11 y 12, a lo suyo vino, predicar la palabra, y los suyos no le recibieron. Cerrado, discurso cerrado. A su pueblo vino, no quisieron nada, no le recibieron, y lo suyo era predicar la palabra. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nosotros. Y voy a saltarme unos versículos más y voy a ir al 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí no hay tradición. Aquí cualquiera que quiera venir a contar la historia de Jesús a otros está perfectamente bien, pero ahora lo tienes acá revelado. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí cada vez que abres la palabra se te abre el entendimiento, te iluminas, te inspira y Dios te revela sus verdades eternas. Y mira lo que dice. Yo conozco al Dios de Abraham, yo conozco al Dios de Jacob. ¿Por qué voy a creerte a ti? Le decían a Jesús. Yo conozco esto y conozco lo otro. Lo mismo que pasó con el holocausto de Elías. Lo mismo está pasando con Abraham. Le dice, no andes pensando en cosas. Yo soy el Dios Todopoderoso que estoy frente a ti. Y nada más, punto. Y Jesús, por los que no lo conocen, dice acá, que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Por eso no creían. De Adán para acá no creían porque ya no lo vieron. Ya no lo vieron así de frente. Y eso le pasa a muchos pueblos. Tú que estás en la televisión viendo esto, ya no estás como antes, que querías ver a Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac. No, Jesucristo vino a revelar al Padre para que tú y yo tengamos entrada al trono de la gracia, para que podamos entender que hay un Dios verdadero sobre esta tierra, que el Padre vino a dejar al Hijo y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo la complacencia. Con eso me basta para entender que el Señor vino a revelar a su Hijo a esta tierra. Y no solo eso, dice la palabra, a Dios no lo conoció jamás nadie, pero el unigénito, el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ese es el Dios que no es tradicional, es el Dios que ahora vive, es el Dios que ahora reina, es el Dios que ahora está con nosotros, es el Dios que te va a revelar, es el Dios que te va a bendecir, el que te va a socorrer, el que te va a dar sustento, el que va a estar contigo de día y de noche, hermano. Ese es el Dios que tienes que tener. Y las tradiciones son emociones que pasan. Hermano, no vivas una Semana Santa de emociones, solo cree que Cristo murió y resucitó y que está en el seno del Padre y desde allá reina, desde allá vive, desde allá gobierna. Ese es el Dios Todopoderoso. Ponte de pie y apláudele lo que quieras, porque es al Dios que te vino a revelar, al Padre que muchos no conocieron. Oh Padre amado, muchas gracias. Oh, no debemos de confundir lo tradicional, debemos de buscar a aquel que nos da a conocer al Padre.